Buenas noches. Vamos a continuar con el 118.4.4. ¿Alguien quiere leer o leo? Eh, Bueno, dice, la causalidad, si dejamos de lado los existenciales, es triple en su constitución básica. Al operar en esta edad universal y refiriéndose al nivel finito de los siete superuniversos, se la puede concebir como sigue. Ok, entonces esta es una clasificación de la causalidad. Uno, creo que voy a leer los tres y luego nos devolvemos a discutirlos. Tal vez sea mejor. Bueno, uno, activación de los potenciales estáticos. El establecimiento del destino en el absoluto universal por las acciones del absoluto de deidad que funciona en el absoluto no cualificado y sobre éste, y como consecuencia de los mandatos volitivos de la Trinidad del Paraíso. 2. Eventuación de las capacidades universales. Esto comprende la transformación de los potenciales no diferenciados en planes segregados y bien definidos. Esta es la acción de la ultimidad de la deidad y de las múltiples agencias del nivel trascendental. Dichas acciones son en anticipación perfecta a las necesidades futuras de todo el universo maestro. Es en relación con la segregación de potenciales que existen los arquitectos del universo maestro como verdaderas incorporaciones del concepto de la deidad, mantenido en los universos. Parece que sus planes son, en último término, limitados en su extensión por el espacio, pero la periferia conceptual, por la periferia conceptual del universo maestro. Pero, como planes, no están condicionados de ninguna otra manera por el tiempo o el espacio. 3. Creación y evolución de actuales en los universos. Es sobre un cosmos impregnado de la presencia productora de capacidad de la ultimidad de la deidad sobre el cual los creadores supremos actúan para efectuar las transmutaciones temporales de los potenciales madurados en actuales experienciales. Dentro del universo maestro, toda actualización de la realidad potencial está limitada por la capacidad última para el desarrollo y está condicionada espacio-temporalmente en las etapas finales de su emergencia. Los hijos creadores que salen del paraíso son, en actualidad, creadores transformadores en el sentido cósmico. Pero esto no invalida de manera alguna el concepto que tiene el hombre sobre ellos como creadores. Desde el punto de vista finito, ellos indudablemente pueden crear y por cierto lo hacen. Bueno, Duro, facilito. Bueno, difícil, porque están hablando de la causa, de la causalidad, de lo que causa todo este meollo y más tenaz, donde uno con decir Dios lo hizo y Dios lo crea todo, con eso solucionaba todo. mm, pues así grosso modo, antes de empezar a destripar estos párrafos, eh, tenemos que hacer algo, ¿no? Ser partícipes del crecimiento universal.
pero para hacer algo tiene que haber algo para hacer. ¿Ok? O sea, es como el que dice, hoy voy a ayudar a hacer oficio, pero no hay oficio para hacer, entonces no va a poder. Pero si le dicen, ah, qué bueno, mire, ahí, están estas y estas Arranque a barrer. tareas, entonces ahí sí puede hacer algo. Entonces, eh, los potenciales estáticos están como en un nivel en que eh, ni siquiera están revelados. Ahorita precisamos eso porque no estoy tan seguro, pero creo que ese sería el nivel en que están todavía ocultos y nadie los conoce, nadie sabe, salvo la Trinidad. Eh, la vez pasada usábamos un símil que recordaba que usó Wilson en alguna ocasión en una charla sobre el prólogo de una biblioteca. Y en la biblioteca hay libros, entonces hay libros que nadie ha abierto nunca, que contienen cosas que por ahora nadie sabe, o que las estanterías están cerradas al público, digamos, todavía no están disponibles, pero allá están. Entonces, un día la biblioteca dice, estas estanterías que estaban prohibidas o cerradas o que no se permitía su consulta, pues ahora van a estar a disposición del que quiera. Entonces tú vas y sacas uno de esos libros y el libro te enseña algo o te muestra posibilidades, ¿no? Entonces, pues ahí ya tienes un potencial revelado, pero lo que hay que hacer, pues sigue sin estar hecho, ¿sí? Ahí apenas viste una receta que no sabías que existía, por ejemplo. Eh, el libro te dice dónde ir a buscar una planta, un alimento que tú no sabías que existiera o nadie sabía, pero que existe. Entonces, te da posibilidades, te abre potenciales ya conocidos, revelados. Y luego en el número 3, aunque existe el potencial, nosotros solitos no podríamos, sin ayuda, eh, concretarlo. O sea, yo puedo tener la capacidad, el don para ser médico, pero yo solo no puedo volverme médico. Necesito de todo un sistema, eh, instalaciones, universidades, profesores, reactivos, materiales de todo tipo, apoyo o trabajo para poder. Es todo un plan que requiere toda una logística que si no está, pues el potencial no se puede convertir en actual. ¿Sí? Entonces no basta que el potencial esté revelado, se necesita una infraestructura, digamos. Y ese es el trabajo de los creadores supremos. Ellos son los que hacen que el universo sea una universidad realmente, para que los potenciales revelados se conviertan en actuales. Por eso aquí les dice transformadores. Eh, entonces, Dios tiene un plan que en general está oculto. A veces revela algunas cosas, pero lo que revela son solo mm, posibilidades para que las trabajemos. No revela prácticamente cosas terminadas, sino que lo que revela son posibilidades donde todo está por hacer. Y los mecanismos para llevar a cabo esas posibilidades, a que se concreten, a que sean actuales, los provee, o sea, eso también está fríamente calculado en los creadores supremos. Una vez más, los creadores supremos son Micaeles y ministras,
los ancianos de los días y los siete espíritus rectores. Fíjese que hay en esa expresión de los hijos creadores que salen del paraíso, son en actualidad creadores transformadores. Eso era algo que yo desde siempre estaba, o sea, no veía claro que un Micael como que este pedazo de espacio aquí, esta nebulosa dando rueda y usted va, y él va a hacer ahí, o sea, y dicen que ya está la cosa ahí, o sea, como el cuento ese del tipo que no creía en Dios y que no, que eso era muy fácil. Entonces se le aparece Dios y le dice así, pues haga usted hombre, usted cogió barro y hizo el hombre y eso cualquiera lo hace. Bueno, sí, hágalo usted. No, pues yo también puedo coger el barro y agarró el barro y empezó a moldearle un momentico, ese barro lo hice yo, haga usted su propio barro. Ah, muy Ellos, el bueno. barro ya está ahí, porque a ellos le indican la- Claro, las fuerzas que hay donde ellos ya pueden ahí hacer su universo. Entonces, realmente van a transformar eso, ¿no? Yo ahí Sí. tenía como que no lo tenía claro y a mí ahí ahora sí me está, yo le digo, bueno, coge el barro mío que hago, se lo hice yo, que usted haga el universo como usted lo quiere, ¿no? claro. Sí, ellos sí crean, pero digamos, por ejemplo, crean los seres que van a administrar los tipos de vida, eh, empezando por eh, la estrella Por, vespertina, por su los tripulación, como la Melquisedec, llama el libro, por su sí. tripulación. ¿Y cómo nos crean a nosotros los mortales? Esa es la otra pregunta incógnita que yo tengo ahí, eso que no Eh, los, los portadores de vida, que son los que diseñan la vida para se cada encargan del planeta, cuerpo, se encargan del vehículo. eh, ellos proveen la chispa de la vida, que es la chispa de la ministra divina, en últimas del Espíritu Infinito. Y a los portadores de vida los crea el Micael, la ministra y los ancianos de los días. Ellos son los únicos, la Sí, única pero orden. a nosotros, porque nosotros no somos el cuerpo, Sí, chispa, sí, le da personalidad, la personalidad la otorga el padre, pero en qué momento, o sea, en qué momento el Hijo Creador nos crea? Porque la personalidad la no, da el padre. él crea, Él solamente nos crea el cuerpo. él crea las capitales de los sistemas, de las constelaciones y del universo local. Y ahí están las escuelas, los mundos de estancia, los ángeles y los crea los, la y ministra los, divina y nosotros, pues bueno, el ajustador viene de Divinington, el cuerpo material viene del planeta que viene de estrellas que han hecho explosión y las estrellas y la materia organizada, eh, pues la organizaron el Micael y la ministra divina, ¿no? Después de que los controladores físicos decanos, que son los que realmente interactúan con los absolutos de potencial, logran sacar materia y energía de la nada, ¿no? Y en una etapa primigenia ellos llegan. Entonces, en ese sentido son creadores u organizadores de la energía materia primitiva. Y Eh, acuérdate que ellos, pero ellos, los hijos creadores, no nos crean a nosotros. O sea, Micael no es nuestro padre creador. por eso te estoy explicando cada aspecto nuestro. Entonces, por ejemplo, el material, él organizó la materia, la organizó en organizar las estrellas y los planetas que surgen de la materia cuando una estrella explota y otra materia sí es original por acreción de la materia en las nebulosas que había. Y esas nebulosas, ellos organizan esa materia. Entonces, eh, como te digo, no la extraen originalmente del espacio vacío,
sino que esos son los controladores físicos decanos, pero los controladores físicos decanos apenas la dejan, eh, de manera que obedece a la gravedad, pues digamos. Y ahí ya el resto le toca a los hijos creadores. Entonces, en ese sentido, él es el transformador de esa energía materia primigenia en formas Crea el universo. más elaboradas de energía materia y la madura, digamos. Entonces, en ese sentido, él creó, entre comillas, pues, eh, la energía y la materia de la cual estamos hechos a nivel físico. La mente, pues la mente es como una señal, un, la señal del internet, el wifi o el 5G del celular, o las Ujú. ondas de radio, es una señal, ¿no? El mecanismo físico pues sintoniza esa ayuda, pero la mente es un don, entonces esa parte es como prestada. El ajustador viene de Divinington, el alma la vamos construyendo, ¿no? Sí. Entonces, eh, y los ángeles la cuidan, ¿no? Cuando morimos. Y la personalidad la entrega el Padre. Entonces, él es creador en esos sentidos, o sea, provee los mecanismos para la continuidad, que existan salas de resurrección, mundos de estancia, maestros, que haya aquí un príncipe planetario, que haya hijos materiales que vengan y hagan avanzar la evolución biológica, crea los portadores de vida, que a su vez diseñan la vida. Entonces, no es igual que el padre, no es súper directo, pues, que esté así encima, pero es indispensable. Si no, las otras cosas con las que estamos como en contacto más directo, pues no podrían ser. Pero yo te Una entiendo, yo cosa, tenía la misma duda respecto al término hijos creadores, pues, ¿por qué les dicen hijos creadores? Sí. Yo yo pensaba que tengo, eran que ellos que eran, perdón, Marlene, sigue. nada, es que yo estaba pensando que Abona es en sí mismo un modelo, ¿cierto? Se supone que mm, todos los restos de criaturas, todos del universo, mm, tienen que tomar como modelo algo que está en Abona, o al revés, no sé, no la tengo clara ahí, pero entiendo que ese es, por eso es el universo modelo. Entonces, allá hay un tipo de persona, digamos, no de persona, de cuerpo o de ser. Y de acuerdo a ese modelo, entonces se adapta y se construye algo en otra parte. Voy a hacer una escuela. Entonces, preparo el salón, preparo los profesores, preparo todo esto. ¿Y a quiénes voy a poner ahí? Entonces, vamos a tener aquí a estos determinados seres. Pero entiendo que ese modelo del tipo de ser también tiene que ser tomado de allá de Abona. Igual son los hijos creadores los que dan mm, que la vida, ¿no? A esos seres. Es como si tomáramos de allá como que los calcamos, como que los imitamos. No sé, Sí, y eso tiene que ver con los que mencionan acá también, con los arquitectos del universo maestro, o sea, esa libertad de crear es relativa en el sentido de que se tiene que ajustar a exacto, unos planes maestros generales. Así que, digamos, el arquitecto puede hacer la casa como le guste, pero tiene que respetar el plan de desarrollo que dice que hay un número máximo de pisos en determinada zona, que se puede claro. construir en unas partes, en otras no, que la densidad, Que qué sé yo, que las de fachadas todas iguales, que la altura de las casas va a ser iguales, que las rejitas de las casas van a ser iguales y por dentro usted haga como quiera, más o menos, más o menos, porque tampoco es Pero cómodo. entonces, la creación de las criaturas mortales de nosotros, ¿cuándo sucede? Cuando se nos otorga la personalidad. No sabemos cuándo es, pero asumimos que es
pues cuando se dice que 9 meses antes de nacer el niño ya es, pues ya tiene asignada una personalidad. Ahí es la creación de nosotros. Porque la mente se conecta apenas el organismo esté listo y conecta. Pues sí, Pero, la porque personalidad es esencial, pero la personalidad por sí misma no podría manifestarse. hasta que se haga el Unifica, muñequito de barro, hasta que se haga el muñequito de barro, s- con sí, el barro que nos prestó el padre. unifica las otras partes, pero ellas tampoco se puede decir que es que ella sola. No, ella sola no, porque no es que no es ni materia, ni mente, ni espíritu, entonces, ¿cómo podría revelarse? Es en sí misma tan, como de una sustancia tan primigenia y esencial, entonces nosotros cuando es el incapaz. libro dice que 9 meses antes de nacer y el niño ya es. Lo único que menciona el libro en relación cuándo es que aparecemos nosotros. No, sí, yo te entiendo, o sea, somos, si tuviésemos que decir que somos lo más, de forma simplificada, lo más acertado sería pues decir que somos la personalidad. Pero al mismo tiempo es equivocado porque puede sugerir que la personalidad existe sola, ¿no? Entonces, no, necesita un vehículo, necesita una mente, ella unifica todo eso. No, no somos Entonces, nosotros nos somos, estamos haciendo. somos todo eso. El yo, Pero si este, todo eso se material, manifiesta, eh, ¿verdad? Todo el eso se manifiesta por primera vez integrado en el momento en que se le done la personalidad al embrión. Y esa es una cosa que el libro no dice, ¿no? Muchos suponemos que es poco después de la concepción. fecundación, sí. Sí, porque cuando Gabriel le dice a María, el niño que acababa de concebir era Micael, ya estaba su personalidad ahí. Mm. Es la otra pista que da el libro en relación a cuando llega la personalidad al ser que se está formando. Pero la inquietud mía era, eso ocurre, o sea, nadie lo hace. O sea, la personalidad llega sola. O sea, la manda el padre, él manda a cada uno. Yo pienso de que uno por uno ese no es asunto de él, ¿no? Le Él toca es, al hijo creador. él es el único que dona la personalidad. El único que da personalidad es el padre. Sí, pero dona una por una a cada ser que hay en la creación, a cada ser personal, ¿no? Sí. O sea, y por eso no somos repetidos nunca, porque Está muy precisamente, ocupado él permanentemente, ¿no? Porque imagínate la cantidad. claro, Claro, buenas noches. Hola Normita, imagínate, ¿cómo estás? hola, Pareció Gusto, imagine otra personalidad. que cada hijo creador, me gusto en verlos a los que no he visto este año. Gracias. Jessica. Yo tengo ahí muchos vacíos porque cada vez que uno se encuentra cositas por ahí, de todas formas le generan más inquietudes, pero yo tengo allí unas inquietudes y Yeah. son relacionadas, al menos tengo unas, no tengo muchas, relacionadas con el tema de en línea recta cuando suceden las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, yo me inquieta mucho saber que cuando los ajustadores escogen venir a este ser, ellos ya saben los potenciales que tenemos, ¿cierto? sí, Y la potencialidad nuestra está dada por la mente, por el cuerpo en que vamos a nacer, por el ajustador, perdón, por la personalidad la que nos van a donar. ujú, Y dependiendo de esas potencialidades es que ellos se escogen venir acá y se pelean por venir. Te proponen, pues inclusive dicen que hay veces que varios ajustadores eh, se,
se proponen para venir a un mismo ser y que se le asigna al que, digamos, mejor puede elaborar un plan para que mis potenciales se logren, ¿cierto? Entonces, yo pensaría que inclusive antes de la fecundación, todavía los potenciales no están exactamente definidos, sino es en el momento de la fecundación, porque ahí ya se va a saber la heredad, ya se va a saber me imagino que ahí empieza a asignarse el circuito de mente o la dotación de mente que le corresponde, ¿sí? Y también la donación de personalidad. O sea que hay muchos indicios para que efectivamente sea o antesito de la fecundación o durante la fecundación cuando ya se realiza la parte material, Sí, ¿sí? porque es que ellos tienen ya maneras de saber los potenciales que va a tener ese vehículo, porque es que la parte genética, sabiendo cuáles son los padres, pues ya saben cómo va a ser eso, porque es la parte Bueno, yo genética pienso que la desde que el va. momento de la fecundación, porque por ejemplo Entonces, el los que se momento de hacen la, in vitro, claro, en la fecundación, porque si no hay fecundación, pues no hay nada, ¿no? Tiene que ser, a ver, que se hizo, entonces ya se hizo. Tiene que haber fecundación para que se pueda asignar la personalidad. Antes no, y porque lo si otro nunca que se... también hay una pista por ahí que también hay que conjugar con lo que ustedes estaban comentando, es que cuando ya la mente madura, que ya llega el ajustador, porque ya el ajustador se da cuenta que ya yo hice mi elección moral, es allí donde la personalidad empieza realmente a funcionar. Y lo dice plenamente el libro, ¿sí? Mm. Entonces, a lo mejor me han donado la personalidad, pero ella está allí esperando que sucedan las cosas que tienen que suceder con la madurez de la mente, igual que el ajustador. El ajustador sabe que él viene para acá, pero hasta que no la mente está madura, no llega. Entonces, yo Pero a pensaría que ver, también la personalidad le puede pasar algo parecido, especulando, ¿no? pero tenemos la asignación de la personalidad, necesitamos es que haya la fecundación para que la puedan asignar, porque los potenciales se saben es así, ya saben los progenitores, entonces pudiera, o sea, no hay razón para que no la asignen al momento de la fecundación. Pero Sí. bueno, a nosotros cuando el niño nace, da a luz, que sale, que nace, se le otorga la identidad material, dice el libro, que es la que nosotros estamos manejando, y estamos haciendo la identidad morontial, que es el alma, pero nosotros manejamos es con la identidad mortal, la material. Esa se da al nacer, pero nosotros ya existimos 9 meses antes. También pienso que la identidad pues estará esperando a que no la den, pero en el libro dice en la parte donde dice que la unidad de realidad, el yo, es material, mortal o espiritual o frontal, refiriéndose a esa unidad de realidad. O sea, el yo es una unidad de realidad, es una realidad, dice el libro, es la identidad. Entonces, esa es la que nos dan cuando nacemos, aunque ya debe estar asignada cuando asignan la personalidad, porque si asignan la personalidad se debe saber qué identidad le va a tocar. Pero bueno, ¿quién se encarga de ese ensamblaje, esa coordinación? Eso es lo que yo pensaba que lo hacía Micael, No. porque recuerden que hay un párrafo que dice que una vez estando ese universo perfectamente tripulado, entra el Hijo Creador en la propuesta del Padre a crear al hombre a su imagen y semejanza. A palabras textuales dice el libro. O sea, entra a crearnos apenas termina de crear la tripulación, entra a crearnos. Ahí es donde, Habría que donde mirar el contexto de esa frase, porque la creación, como yo digo, como yo lo entiendo, es,
sucede acá y está previsto desde antes a niveles diferentes del universo local. Habría que mirar ese contexto a ver qué otra información nos da, pues. Bueno, eso yo sé que nosotros allá es donde lo vamos a desbaratar, porque aquí la verdad es que no hay por dónde desbaratar ese nudo. Está ciego. Mm. Sí, Mm. hay cosas misteriosas. Les cuento que aquí en Cali está haciendo un calor, Mm. y aquí en mi casa, Viene que nunca hace calor, Bueno, aquí está corriendo una está brisa, pero terriblemente. bastante increíble. Estamos con 28 grados en el día. Imagina el frío que está haciendo acá. Sí, No, 15 mira, grados estaban ayer. Sí, unas heladas terribles de dos Aquí, ca- Sí, cobijas y de ruana y uno no coge calor. que Mm. mi hijo está allá y no se ha quejado. ¿No? Debe Entonces, estar debajo de tres ruanitas. por eso yo sé que son 15 porque yo le chequeo que se va a quejar. No se queje muy duro porque yo aquí lo tengo pillado. ¿Qué tanto es él? el problema en Bogotá es la sensación térmica. En todas partes, porque aquí 28 y sensación térmica 35. Mm. Imagínate. 13 grados tienes allá, ¿de qué te quejas, No, pues Marlene? Mi no hija de está en nada. 0 grados en este momento, ¿en pobrecita. dónde está ella? Pobrecita, yo no Madrid, podría estar. ¿En No Madrid? podría. Mm. No, no podría. hoy, Hay hoy que menos cero, con el sol alumbrando y este cosa, pues ya que menos cero, cero, menos, ni siquiera cero, y no menos. no, Virgen Santa. Este, Bueno, bueno, la verdad es que a ello cada que, bueno, a ese párrafo a mí pues me ha dado la claridad de que, transformadores, bueno, ya lo veo un poco más clarito, ¿no? No me lo imaginaba cogiendo el barro y haciendo la cosa. Bueno, casi. Esa es la contaminación que tenemos de la Biblia. Sí, porque a lo mejor lo hacen con el mejor interés de hacer una analogía, pues, de cómo, pero no, no. mm. Bueno, entonces íbamos a empezar en orden, ahora sí, a mirar Sí, otra vez los tres párrafos. Eh, en el primero me llama la atención que dice que mm, el establecimiento del destino en el absoluto universal. por Acá, la, por el absoluto de deidad actuando sobre el absoluto no cualificado. sí, Si actúa sobre el absoluto no cualificado, pues está hablando de fuerza, de materia, ¿no? sí. Entonces, de este está diciendo destino. Se referirá a las galaxias y eso. Y destino es como el plan general. Y dice que ¿A dónde voy a llegar? el absoluto de deidad actúa Es el que decide causar y sobre lo el hace sobre absoluto no el no cualificado. cualificado. Yo no, O sea, no no había está visto hablando eso. de seres ahí. Pues digamos que como la dualidad básica del libro de Durantia es, por un lado, materia-energía, por otro lado, personalidades y valores y espíritu. Entonces pareciera que a Eh, esa causalidad se está refiriendo exclusivamente es a la parte materia, a la física, porque si es la actuación del absoluto de deidad sobre el absoluto no cualificado, bueno, pero espera, cierro la idea. Entonces, aunque es una dualidad, sigue teniendo más importancia uno de los dos. O sea, no es una dualidad
en que haya una simetría absoluta o una equivalencia, eh, sino que las cosas no personales, de cierto modo, están al servicio o existen personal. para las cosas personales. Son una herramienta, una forma de expresión, un lugar para que se evidencie la cooperación con el plan, la manifestación. Por eso, la voluntad del Padre, si no hubiese materia y si no hubiese cosas para hacer, pues no se podría hacer, solo se podría filosofar la voluntad del Padre. Y lo mismo pasa, digamos, en el nivel de lo manifiesto en cuanto a la isla del paraíso acá y el Hijo Eterno, ¿no? Estos dos de acá. Las cosas materiales las controla la isla del paraíso, las energías. Y lo espiritual es atraído por la gravedad espiritual del Hijo Eterno y él coordina todo lo espiritual, pero digamos, por ejemplo, el crecimiento del universo, el desarrollo, se evidencia en los cambios materiales, en primer lugar, no es lo único, pero sí, en primer lugar, por los cambios materiales que se suceden. Mm, Entonces, volviendo a la afirmación del párrafo, yo pensaba, por ejemplo, como dicen que el absoluto de deidad actúa sobre el absoluto no cualificado, yo entendería que el absoluto de deidad genera algún ser, como por ejemplo, eh, acá ¿cómo se llaman? Arquitectos, no, los arquitectos, no, los controladores físicos decanos. Y estos controladores son los que actúan en el espacio vacío y hacen que el absoluto no cualificado de energía materia, ¿no? Pero estos son personalidades del espíritu infinito y tienen que ver, al ser personas, pues de alguna manera son descendientes, digamos, todo lo que seamos personas, todos los que seamos personas, o O sea, de algún quiénes modo serían, descendemos del absoluto de deidad. quiénes Y ese es el serían, ser el que actúa sobre el absoluto no cualificado. pero ese absoluto de deidad, o sea, actúa, o sea, ¿quién es Dios? ¿Es el yo soy el que actúa en el absoluto de deidad? Porque crea seres trascendentales, eventúa para que hagan en la materia, en el absoluto no cualificado. Él decide hacer, aparece, o sea, el de absoluto de deidad se maneja solo. No es una persona, no lo ven ellos como Es, una es, persona. eso, es, eso es lo que estaba, pareciera que pues se trata de persona porque es el absoluto de deidad, a eso se refiere a persona, pero son todas las personas imaginables y todas actúan al tiempo, o sea, ahí me confundí. Él es más un depósito, pero es reactivo sobre todo a la Trinidad, a lo que quiera la Trinidad. La Trinidad es la que lo pone a crear esos seres que necesita. Pero no es una entidad personal. En otro capítulo, en otro documento, ellos lo explican que no lo conciben como un ser, pues. Es, a ver, si Dios iba a revelar solo una parte, ¿sí? Solo una parte
y él es autodistributivo, ¿no? Delega, todo está delegado, todo lo que alguien más pueda hacer, Dios lo ha delegado para que lo haga. Entonces, la pregunta filosófica pues es, de Dios vemos una parte. O sea, el libro dice, no se ha revelado todo porque no, ni lo podrían entender, ¿no? Es infinito, mucho menos en medio del espacio-tiempo. Entonces la pregunta es, ¿dónde está guardado? ¿Dónde, entre comillas, o dónde quedó, digamos, lo no manifestado? ¿Sí? de Dios, en el absoluto de deidad. ¿Sí? Porque el Padre ya es algo manifestado, ¿sí? Es Ujú. como la cara del yo soy, por Sí, es decirlo actual, así. Eso ya es algo que es vemos, pues, actual. ¿sí? Pero si hay más, ¿dónde está? Entonces, por eso, Debe estar en el absoluto. Y entonces es Él que actúa desde ahí. sí, entonces, digamos, ese es el depósito, el cuarto de San Alejo, pero de cosas escondidas que no nadie conoce. Esos son los absolutos de potencial. Ujú. Entonces, no tiene que ser una persona, pero sí tiene, digamos, que reaccionar Sí, porque el que a... está ahí no es persona, porque la persona de Dios, es el Padre, Ujú. y no está ahí, es actual. Sí, no, no es una deidad tampoco, Ujú. Bueno, sí, muy difícil de pero comprender, caracoles. Pero es que Andrés lleva una ideita allí que no le ha podido entender por qué. Primero, una pregunta, Andresito. dime, ¿Dónde dice que el absoluto de deidad incide sobre el absoluto no cualificado? Que te Ahí escuché dice, decir. mira, lo ahí dice, acabamos de leer acá. ahí la primera activación de los potenciales está. Yo sí porque yo le estoy leyendo acá mi libro aquí, yo no entiendo eso. Si yo entiendo. Ah, bueno, iba a Le- mirar en inglés también porque lee el lo que caso está dice muy tu libro para ver, delicado. porque eso mismo dice en mi libro, eso que dice ahí. No, yo lo estoy leyendo acá en el inglés, pero como no soy tan bilingüe, me parece que Sí, no dice eso. No dice, es a ver, excelente Funciona punto. dentro del absoluto de deidad, pero no es que lo esté de alguna manera ni modificando, ni eso entendería yo. Por eso, vamos a ver qué dice el libro, el traductor Miramos, oficial. miramos porque tienes toda la razón. Aquí con estos temas que son tan complejos, hay un riesgo grande de que los traductores sí, se hayan equivocado. Entonces, uno, activación de potenciales estáticos. Eh, yo lo traduciría así, el establecimiento del destino en el absoluto universal por las acciones del absoluto de deidad, operando en y sobre el absoluto no cualificado y en consecuencia de los mandatos volitivos o volicionales de la Trinidad del Paraíso. Mm, O sea, sí Tiene, está bien traducido. sí. Sí, pero no puedo decir que el absoluto de deidad lo está está mandado incidi- por la Trinidad, ahí dice, la Trinidad es la que lo Déjame activa. expresar mi inquietud un momentico. La Sí, acción que el absoluto de deidad esté, como decir, incidiendo sobre el absoluto no calificado. sí, tienes razón. No está incidiendo, funciona sobre este, pero Operando, operando sobre este, operando en y sobre él, en y sobre, exacto. Funciona en y sobre. ¿Sí? Como que, o sea, pareciera que el absoluto de deidad, como no dejan de ser potenciales los tres, entonces es como que fuera una parte de ese absoluto no cualificado, pero que ya está, tiene un cierto nivel de cualificación al convertirse en absoluto o al nominarse como absoluto de deidad. Sí, de todas formas, esto no es tan fácil de expresar la inquietud, pero pues, pues, bueno, una cosa que sí debe ocurrir es que si aparecen nuevas cosas que tienen que ver
con la materia y energía, o sea, cosas, en el sentido de Cosas. cosa, no persona. Ha de ser porque van de la mano o van coordinadas con alguna necesidad o alguna posibilidad de desarrollo que le van a dar, a proveer a personas o, Ujú, o al nivel personal. O sea, las cosas están al servicio de lo personal. ujú, Y el absoluto no cualificado, pues debe ir dando, me imagino yo, en la medida en que eh, las personas o las personalidades pues puedan aprovecharlo. O sea, más o menos tú no le regalas a un niño un libro de física avanzada todavía, ¿no? Pero cuando ya crece el niño, pues ahí sí aparece ese libro y el libro en últimas es una cosa, ¿no? Pero esa cosa ayuda eh, al ser, a la persona. Entonces, eh, yo no digo que directamente el absoluto de deidad controle al absoluto no cualificado, pero Ujú. sí debe haber una coordinación en que el absoluto no cualificado da de sí, pero en tanto eh, satisfaga alguna necesidad que en últimas es del absoluto de deidad. Y también el diagramita que yo hacía era porque los seres que, bueno, no nos habla mucho el libro, ¿no? De cómo reacciona el absoluto no cualificado, cómo es que opera, pero digamos, en el caso de los controladores físicos de Canos, eh, él es reactivo a su presencia, ¿no? Ellos aparecen y él da energía a materia del vacío, del espacio vacío. Y estos seres, fíjate que pues son un nivel de, pues del absoluto de deidad ya manifiesto, ¿no? Porque son seres, son personas. Entonces, de manera indirecta, el absoluto de deidad a través de estas personas está acabando por eh, activar o influir en el absoluto no cualificado. Esa era la observación que yo hacía. Porque sí, justamente es como un ejemplo, una forma de entender este primer párrafo que nunca yo no lo recordaba, en Sí. que ponen al absoluto no cualificado como reaccionando o se puede leer, yo te entiendo, puede uno las palabras interpretarlas de otra manera, ¿no? Pero eh, Bueno, porque es que si la materia reacciona a la presencia de las personalidades que son para eso, ellas emergen del absoluto de deidad. ¿Por qué? Porque la Trinidad lo mandó que aparecieran. mm. Y el Es la otro acá. Trinidad la que manda, no es el yo soy o que yo, la pregunta que yo hacía ahorita, es la Trinidad la que activa que del absoluto de deidad salga lo que tiene que salir para que maneje ya lo del absoluto no cualificado. Ujú. Y hoy entiendo, creo, lo que siempre han dicho que pues del absoluto universal simplemente es el que los engloba, los unifica, que cuando uno no Ujú. esté seguro si algo es Y algo es- producido por el no cualificado o por el de deidad, pues es que es por el universal. Hoy ya lo entiendo más porque, digamos, si uno ve alguna cosa eh, o el conjunto de todas las cosas y el conjunto de todo lo personal, tienen que estar de algún modo sincronizados y proporcionales y, y, y- y manifestados porque hay potenciales que se pueden lograr con lo que ellos han ya manifestado, ¿no? Y el crecimiento pues viene de ahí, ¿no? O sea,
¿Qué es lo que se puede hacer actualmente, mejor dicho? Pues lo que las actuales personas o los niveles de la personalidad y de lo espiritual manifestados sean capaces de hacer con las energías y la materia actualmente manifestada. ¿Sí? En últimas, todo lo que se puede hacer es eso, las personas que hay actuando sobre las cosas que haya. Y eso, esa gama, ese conjunto de posibilidades, pues configuran el desarrollo y el destino en últimas, ¿no? Entonces, ahora entiendo por qué ese absoluto universal en últimas es como eh, el que tiene escondido todos los planes, pero esos planes se van a, a llevar a cabo primero entregando o manifestando cosas y, eh, y personalidades, valores, cosas del espíritu. Pero, o sea, siendo aún más filosóficos, lo que está oculto, que son al final estos tres absolutos de potencial, lo que está oculto es sencillamente un plan, el plan. Y lo que se revela no es el plan completo, lo que se revela es las herramientas para que las personas actúen sobre las cosas y vayan desarrollando ellas mismas el plan, ¿no? Dice, en planes segregados y bien definidos. Lo dice ahí en el 2. En el 2, sí. Mm. O sea, ese es, vamos a hacer este pedacito. Eh, O sea Mm. que esto pues es una contrapregunta al revés. O sea que cuando solo existía el yo soy, lo que existía solamente era el absoluto universal. Si quisiéramos no, darle un calificativo, o sea, el yo soy, porque esto es como una causa ya, cuando yo divido en los tres absolutos para poder más o menos identificar yo eh, creo que el yo soy se parece más a los tres absolutos de potencial, punto- puntos. juntos. Sí, Pero es que sí, sí, porque no estaban los actuales todavía. Es que los ujú. absolutos no tienen los actuales, No solo no estaban los actuales, sino que ni siquiera pero estaban en el yo los soy, potenciales revelados, ni siquiera los Y eran los potenciales. potenciales ah, revelados. Cuando ya aparece el primer potencial revelado, se hacen necesarios los absolutos de actualidad. mm, Ese arquitecto que puede modificar esto no necesariamente tiene paticas y manitas, ¿cierto? Creo que no todos necesitan tener la forma que nosotros identificamos como persona. claro. No sé No, si por allá, ¿cierto? Que hay algunos que no tienen la forma, pues deben tener formas, pero no así como forma sí porque están contenidos o sí, están en es el cuerpo ya sea material, moroncial o espiritual, tienen. La personalidad necesita un vehículo de manifestación, dice el libro. exacto, pero no necesariamente es como el de nosotros es otro asunto. Puede ser No, algo como un, no sé, un remolino que puede, algo que puede girar y mover esas energías, sí, ¿te pero es un acuerdas que ser, en el Apocalipsis se describe una bestia con una cantidad de ojos, una cosa loquísima? sí, Y ellos dicen que a Juan se le mostró, creo que era uno de los que controla las estaciones o algo así, transmisoras.
pero ellos aclaran, los reveladores, que no tiene nada de feo, que al contrario es una criatura muy hermosa. Pero Demasiado impactante, demasiado fuerte, demasiada fuerza para que nosotros la podemos y no nos asuste lo a que pasa es nosotros, que la forma humanoide parece ser muy útil en el espacio tridimensional para identificar la personalidad, sí. y para vivir en la superficie o sea, en la presencia de un campo gravitacional unidireccional. O sea, nosotros estamos en un campo direccional gravitacional que siempre apunta hacia abajo. Ah, sí, siempre se supone que todos los seres tendrán de algún Pero modo patitas y manitas, sí. sí, Ujú, pero si hay más dimensiones, que seguramente las hay, ¿no? O sea, la física no se pone de acuerdo en cuántas, pero si son ujú, 7, 11, pero todo indica que hay más dimensiones. sí, Y existe, seguramente entre más avancemos y muchos de estos seres ya existen, estaremos en más dimensiones, pues. Entonces, en más dimensiones, quién sabe cuál sea la forma óptima, dependiendo además de la tarea que ejecute el ser. Entonces, eh, lo humanoide seguramente que ya no, porque si, por ejemplo, si en el cielo tú ves en todas las direcciones que los que han tenido experiencias cercanas a la muerte dicen que se ve en 360 grados, mejor dicho. sí, no, no hay Entonces, arriba ni abajo, ni norte ni sur. Ujú. ajá. Entonces, si tienes algo análogo a los ojos, ¿cuántos son y hacia dónde están Es como se ve. orientados? Ujú, sí, Pero digamos, nosotros mismos indirectamente somos un nivel de ya manifestado del absoluto de deidad, porque somos personalidades. sí. Y al actuar, digamos, puede que tal vez no en la misma magnitud y no tanto, pero al actuar sobre la materia, de algún modo causamos la reacción del absoluto no cualificado. El, el libro menciona que los átomos más grandes, o, más complicados, eh, tienen sus electrones reaccionan, o sea, se mueven en las órbitas, y ahí la presencia del absoluto no cualificado interfiere o altera. Es un poco como el sobrecontrol que menciona el libro en otras partes. Entonces, de algún modo nosotros también puede ser que en nuestra vida personal y cotidiana estemos eh, motivando o causando o haciendo reaccionar de una forma u otra, no porque lo controlemos, sino porque él en automático reacciona y se ajusta también un poco. Ujú, correcto. Te iba a preguntar, Andrés, ¿en el absoluto de deidad están las personalidades? Porque es que Los la personalidad absoluta no Mm, la tiene. Ah, a ver, la personalidad absoluta la tiene el Hijo Eterno, que Él es el que las guarda. Yo eso no lo entiendo. esa es una buena, buena pregunta. Mm, Aunque la personalidad la da el padre, acuérdate que durante la muerte, el periodo de tiempo que va desde la muerte física hasta la resurrección en las alas, ellos dicen que durante ese periodo no saben qué pasa con la personalidad. Dicen así, sencillamente no lo sabemos. Eh, Sí, pero a ver, la ya, personalidad, las que guarda el Hijo Eterno son personalidades que todavía no han sido asignadas. Son como,
como personalidades, por El, el el- potencial de la no, el personalidad. Padre, el Hijo Eterno no guarda personalidades. Él es la personalidad absoluta, Ah, pero no Él es no lo guarda. mismo. No, es como la personalidad completa, cubre todos los aspectos que podría tener cualquier personalidad, digamos. No le falta nada, Ah, por caracoles, bueno, decirlo lo estoy así. esperando. O sea, yo Pero el pensé que da que personalidad es el Padre, sí, pero volviendo a tu pregunta, uno podría decir, bueno, ¿y de dónde las saca, no? Está bien, Él las da, pero son parte del mismo o las tiene guardadas en un cajón o donde no. Entonces, pues dice que se la ponle, dio al Hijo Eterno, ¿no? No, mm, no, a Él lo puso como referente, como ejemplo, como personalidad absoluta y todas las personalidades funcionan y tienen valor en relación con Él, pero no quiere decir que le haya dado a Él. Guardar las No. personalidades. Y tampoco Entonces, están en el absoluto de deidad, podría ser que las personalidades que aún no se han manifestado estén ahí, podría ser, quién que sabe. no han sido asignadas. Tiene mucho sentido, ¿no? Pues el libro no lo dice, pero digamos que como hipótesis me suena. ahí ni siquiera son, porque todavía no son, ni siquiera, o, a ver, son potenciales no revelados, o sea, ni siquiera está hecho el barrito ni nada de eso. Están los materiales, digamos que está tierra y agua, algo así. ¿Con qué va a hacerse luego, cierto? No es que ya esté definida una personalidad, Es sino, que la personalidad no se define con barro ni nada de eso. no, pero como un ejemplo, porque no podría decir con qué está definida una personalidad, sino de dónde la hace, ¿sí? Digo, están los materiales con los que se podría hacer, no quiere decir que ya hayan personalidades ahí, puede ser No solamente está una, en La sustancia. la eso, sustancia. exactamente, algo así. Ujú. Puede ser que no esté definido Nubia ni Marlene ni nada antes de que nacieran, sino solamente está un algo de donde se va a sacar. Entonces, el absoluto de deidad, ¿qué es? Son las personalidades que no se han entregado. No, es el depositario de todo lo que tenga que ver con personalidad, con valores y con espíritu que no se ha manifestado. Mm, No es un creador, excepto en un episodio. No, mentiras. Puede ser creador, por ejemplo, con el Ser Supremo, crear una Majestón. mm, Y a Majestón, pues Majestón controla el servicio de reflectividad, es la focalización de la mente suprema, del Supremo, y por eso sabe lo que pasa en todo lado y por eso, pues tiene sentido que coordine la reflectividad. Y ese es un ser que nadie se esperaba. ¿Sí? Ese es siempre el ejemplo que ponemos. Pero que una vez que aparece, todo el mundo dice, pues tiene todo el sentido del mundo ahora que lo estudiamos, no se nos había ocurrido, pero ya cuando aparecen las cosas, pues dices, realmente cumple una función que era necesaria y va perfecto con el plan y todo el mundo digamos que dice, ¿cómo no se nos ocurrió? Sí, es perfectamente lógico. Pero así mm, es y ni siquiera alcanzamos a ver en el lejano futuro y en las otras eras la necesidad y la importancia de eso que apareció, pero seguramente que así será, que lo iremos viendo. Entonces, no te puedes anticipar a Dios porque es que los planes de Él son muy profundos, ¿no? Eh, entonces, todo lo que tenga que ver con personalidad viene del absoluto de deidad, o con valores, o con... Entonces, son cosas no, valores, niveles de la personalidad, de lo espiritual, que algún día aparecerán, están por aparecer, pero aún no. Y, y en general, digamos que nadie, no solo humanos, sino seres elevados, no pueden anticipar estas cosas en general.
Pero bueno, esos absolutos los estudiaremos luego otra vez con calma en el documento de los niveles de realidad y en el capítulo de Ujú. la Trinidad también un poquito. Estos son niveles de causalidad. Sí. Ujú. Niveles de causalidad en el sentido de primero cuando aparece lo que es, de donde la nada apareció, que es la primera activación de los potenciales. Luego cuando ya con lo que apareció se van haciendo cosas, ¿no? Lo primero que te dan a ti, o sea, de lo que está oculto, una característica es que lo que ya se revela inicialmente siempre está Aparece. en estado primigenio, ¿sí? Crudo. Dios revela, pero en general no revela cosas terminadas, sino que La papa, la yuca, la carne para hacer la no. sopa. Lo que te revela es la semilla. Sí. Peor todavía. Sí, Cultiven no. la papa, cultiven la yuca para que hagan La la sopa. yuca es en la eventuación de las capacidades universales, ahí está, aparece la yuca. Sí, Y la sopa ya es lo último. Y los transformadores, transforman todo eso en sopa. sí. Acá donde dice capacidades, esa palabra, yo creo que hay que entenderla. eh, Capacidades ya son cosas que podemos ser capaces de hacer evolucionar. Ujú. O sea, capacidades universales es eh, pues una característica que ya tiene la Son creación, atributos que lo ya tienen. manifiesto, Ujú, sí. O sea, potenciales realmente. Aquí ujú. capacidades quiere decir potencial. Voy a mirar, acá, voy a leerlo en inglés, o sea, de inglés a Esto, español, ¿cómo lo traduciría yo en más o menos? Eventuación de capacidades de universo, universe capacities, no dice universal, sino universe capacities, de las capacidades del universo, digamos. Esto involucra la transformación de potenciales indiferenciados o no diferenciados en planes segregados y definidos. ¿Sí? Planes, apenas planes. planes. Este es el acto de la ultimacía de la deidad o ultimidad de la deidad y de las múltiples agencias o innumerables agencias, manifold agencies, de el nivel trascendental. Tales actos están o están en perfecta anticipación de las necesidades futuras del entero universo maestro. Es en conexión con la segregación de potenciales. Oh, un momento que se me saltó acá de página. 118.4.6. Entonces decía, es en conexión con la segregación de potenciales que los arquitectos del universo maestro existen como el mm, apersonamiento, bueno, embodiment, como la incorporación eh, eh, veraz o verificable o del concepto de deidad de los universos. Ujú. O sea, en esa etapa primigenia, esos planes tienen como un ser que él mismo incorpora o es ese plan hecho ser.
y esos son los arquitectos del universo maestro. Son los que incorporan esos potenciales primigenios. Ellos mismos por eso pues deben entender hacia dónde van, ¿no? Sus planes aparecen o parecen ser últimamente limitados por el espacio en extensión por el concepto de la periferia del universo maestro. Pero como planes o en tanto planes, no están condicionados de ninguna otra forma por el tiempo o el espacio. Ujú. Ok, ahí aprendimos un poquito más de los misteriosos Sí, arquitectos del universo maestro. Incorporan esos potenciales primigenios revelados. Mm. Y esto de la limitación es porque, claro, dependiendo de la edad, por ejemplo, ahorita solo están evolucionando los 7 superuniversos, entonces, pues aquí es donde se está haciendo ahorita la obra, la sí, porque construcción. eso que era, lo estábamos leyendo atrás, que para la emergencia del Supremo se necesitaba el último estuviera haciendo algo. Entonces, de esa manera ellos especulaban que para la emergencia del último, el absoluto también tiene que haber hecho algo para que el absoluto pueda, si la necesidad, dice ahí, la necesidad de los planes, ellos no están, el plan no está limitado por el espacio ni por el tiempo. No importa que todavía no sea el tiempo de la utilidad, pero ya estoy porque es que la emergencia para que el plan, para que el Supremo emerja, necesita que el Supremo haber hecho, el último haber hecho algo. Algo más o menos era lo que entendíamos. Sí, digamos que la limitación está en que por ahora lo que permitan hacer, mm, lo que dirijan para que se haga, pues solo se puede hacer en los 7 superuniversos, básicamente. Pero eh, visto en el largo plazo, lo que permiten hacer, de todas maneras, está pensado con vistas a las edades futuras. Entonces, en realidad no es que estén limitados, solamente que están adaptando el plan como a la edad presente. al Pero, momento. pero su plan sigue siendo de larga visión. Mm. Como, como un profesor que le da a un niño en kinder un libro y aparentemente él está limitado en que solo le puede dar ciertos libros que entienda él a esa edad. Pero en realidad el plan del profesor ve mucho más lejos. Él está pensando en que el niño algún día se pueda volver astronauta o Sí. lo que sea. Bueno, ese era el 2. Creo que. ¿Algún otro comentario del 2? Me llama la atención lo de la ultimidad, ¿no? Meten ahí al último. Y a los trascendentales. Yo creo que meten a la ultimidad de la deidad, el nivel de ultimidad o del último, y a los trascendentales porque ellos
siempre trascienden el tiempo y el espacio. Lo que tiene que ver con el último trasciende el tiempo y el espacio. Y estos potenciales que se revelan, obviamente que tienen que ser eh, potenciales que a la larga influirán o se relacionarán no solo con lo que haya en el tiempo y el espacio, sino, y no solo para una era y para una región, sino mm, deben tener efecto más allá de la actual era y de la actual región. Entonces, esos son potenciales que deben trascender el tiempo y el espacio en últimas. Supongo que por eso está involucrado el nivel del último ahí. Dentro del universo maestro, toda actualización de la realidad potencial está limitada por la capacidad última para el desarrollo. Lo que está diciendo es que el universo maestro se actualiza El universo maestro, claro que se actualiza todo el tiempo, pero eh, con, con lo que ocurre en el resto de los universos. es que universo maestro incluye a los siete superuniversos. Ah, claro, yo estaba pensando en el, sí, 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 Mm. sí, claro, sí. Por ejemplo, muchas cosas que ocurren en la actual era son en preparación para la próxima, Para la próxima, sí, sí. aunque no tengan aparentemente aplicación directa ahora mismo. Bueno, Está voy a leer. condicionada expuesta temporalmente por las etapas finales de su emergencia. O sea, hasta dónde está el espacio, el tiempo-espacio en este momento, ¿sí? Universo maestro es hasta el cuarto nivel del Ujú, espacio exterior. ujú. Ya todo lo concebible. Cuando dice, Sí, todo. cuando dice que los creadores, los hijos creadores que salen del paraíso son en actualidad creadores transformadores en el sentido cósmico. El sentido cósmico se está refiriendo exclusivamente a la materia, a los universos, los planetas, Yo o se generalmente refiere a ser, interpreto cósmico, la palabra cósmico se refiere al espacio-tiempo. Todo lo que existe. O sea, pero a la materia, a los planetas que giran o a las personas también. sí, o Todo. sea, espacio-tiempo es afuera del paraíso. Todo Cósmico lo que es está, incluyendo las personas. todo lo que esté en el espacio-tiempo. Mm, Mm. Para mí sería el momento de entender mejor esta palabra eventuación, porque aquí Cierto. Mm. o sea, yo he divagado mucho con la palabra eventuar, pues es un término solamente acá del libro porque no existe o si existe en el diccionario, no sé. ¿Cómo se dice en inglés, Andresito? Eventuation. Eventuation, ¿sí? Entonces, ese nivel que mencionan allí de eventuación de las capacidades universales, nivel o, ¿cómo se llama? Como manifestación, ciento Mm. ocho cuatro cuatro. Es un Es, buen punto, sí, porque para operar, no dice creación, cosa que no sí dice dice en el 3, por creación. cierto. O sea que ahí en ese nivel, si estamos hablando de hacer que en el realidad nivel lo finito, los potencial, siete superiores, se la puede concebir como sigue, la causalidad. La causalidad se la puede concebir como sigue, activación de los potenciales, o sea, la causalidad, entender el término causalidad, sin entrar en el detalle, de pronto a mí me aclara más todo lo que estamos estudiando, ¿sí? La causalidad es
eh, Ujú. como recoger lo que tenía un, ¿cómo se dice? Como tenía un propósito y se hace realidad. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el objetivo del plan del Padre? Entonces, el plan del Padre, o sea, el Padre o de la Trinidad, pues para que no vamos a pensar que estoy dejando por fuera a los demás. Esa causalidad se refiere es a lo que puede llegar a ser todo el plan del Padre, para poder entender la eventuación. O sea, lo causal que es en sí, la causalidad que es. Sí, en inglés, bueno, dice causation. Eh, bueno, causalidad, digamos, en filosofía, pero aquí es diferente, es un poco más, pero en filosofía el debate está entre si hay causalidad o hay libre albedrío, por ejemplo. Entonces, la causalidad sería que los eventos o que el estado actual del universo, actual y pasado, determina el estado futuro. ¿Sí? Eh, antes de la mecánica cuántica, en la física clásica, eh, cuando Newton enunció sus tres leyes, entonces se comparaba al universo, algunos filósofos comparaban al universo como una mesa de billar donde las bolas se están moviendo con una velocidad y tienen una posición. Y entonces si tú conoces la posición y la velocidad de todas las bolas de billar en un momento dado, puedes anticipar en dónde van a estar y con qué velocidad en cualquier momento futuro. O sea, el estado presente, y puede que presente y un poquito pasado, si quieres, del universo, determina el estado futuro. O sea, no necesitas más información. Y entonces el libre albedrío ahí es una ilusión, porque aunque a ti te parezca que tienes libre albedrío, todo en realidad tenía que ser, ¿sí? Porque pues las partículas subatómicas son análogas a las bolas de billar, solo que en tres dimensiones. Entonces sus velocidades y posiciones en un momento dado determinan el destino del universo entero para todo tiempo futuro. Luego con la mecánica cuántica, si se acuerdan, hay algo que se llama el principio de incertidumbre y dice que en realidad no podrías saber la posición y la velocidad con la misma precisión. Si sabes mucho de una, sabes poco del otro. Eh, y Y no puede ser entonces, sí, ahí hay unas leyes en la mecánica cuántica que no son leyes deterministas, sino leyes estadísticas. Entonces la ciencia y los filósofos de la ciencia tuvieron que dejar de lado la idea de causalidad mecanicista tan básica, que era el ejemplo de las bolas de billar, y decir, bueno, en la mecánica cuántica, la, sí hay unas leyes, pero son unas leyes que no podemos predecir sino a nivel estadístico. Por ejemplo, es como decir que si lanzas una moneda 100 veces, tú esperas que más o menos 50 veces caiga cara, ¿sí? Es el valor esperado, y 50 veces caiga sello. Pero de un único lanzamiento en particular no tienes ni idea, ¿sí? Sí, No sabes si va a ser cara o sello. De hecho, el libro Durante también tiene en una parte una afirmación parecida donde dice que se puede predecir lo que va a pasar para un grupo grande de personas, una sociedad, por ejemplo, una comunidad, pero no para un individuo en particular. Es lo mismo. Entonces, ahí ya, como son leyes estadísticas,
ocurre que, por ejemplo, que un electrón salte de órbita es un evento que no puedes predecir y, y no tenemos una explicación a por qué lo hace en determinado momento. Sí podemos predecir, como te digo, que si hacemos 1 millón de experimentos, vamos a encontrar el electrón con más probabilidad en unas regiones del átomo y menos probabilidad en otras, ¿no? Y esos son los famosos orbitales. Los orbitales son regiones de probabilidad, pero en una medición en particular tú no puedes saber exactamente en qué lugar va a estar, ¿sí? Eso es haciendo 1 millón y vas dibujando, lo encontré aquí, lo encontré aquí, y se iría formando la forma tridimensional del orbital. Entonces, O pero sea, nadie todos sabe, son probabilidades. si nadie, no sabemos en un momento en particular por qué el electrón saltó o por qué un núcleo radioactivo se partió justo en un momento en particular y no en otro. ¿Eh? Es un evento espontáneo. Entonces, ahí la causalidad se vuelve más nebulosa, pero al mismo Mm. tiempo, probablemente, especulando, es como si, por ejemplo, el absoluto de deidad y el supremo o el mismo Padre Universal u otros deidades o niveles muy, muy elevados tuviesen una oportunidad para intervenir sin violar, digamos, las leyes de la física. Porque como la ley es estadística, entonces en un experimento en particular pueden meter la mano y en el global la estadística no se daña. ¿No? Puede ser que eso es como el mecanismo, un mecanismo que está ahí para que exista el sobrecontrol que habla el libro. Es como si a un niño le dices, yo la mitad de los días le voy a dar dulces y la mitad de los días no le voy a dar dulces, pero no le voy a decir qué días. Y tú escoges los días que le das dulces y los días que no para guiarlo a ciertos comportamientos o para conseguir que se quede en la casa o que quiera ir al médico o que quiera ir al colegio. ¿Sí? Puedes jugar con eso y estás cumpliendo tu promesa de que la mitad de los días le ibas a dar dulces, ¿sí? Pero lo cuadras un poco a tu antojo. Eso es una especulación, A pero no ser que ya lleve 9 y yo sepa que solo falta uno. sí, esa es esa es la paradoja del ahorcamiento inesperado, que es una paradoja muy famosa. Y es que al Sí, preso le dicen, lo vamos a ahorcar esta semana, pero no le vamos a decir qué día y usted se va a sorprender. Entonces, digamos que la semana empieza en lunes y se acaba en domingo. Entonces el preso dice, pues el domingo no va a ser, porque si el sábado en la noche no me han ahorcado, pues yo voy a deducir que es el domingo. Entonces sí, tacho el domingo. O sea que tiene que ser entre lunes y sábado. No hay otro. Sí. Pero entonces el sábado tampoco puede ser, porque el viernes en la noche, si no me han ahorcado, pues voy a deducir que es el sábado. sí. ¿Sí? Y se Entonces va echando ta- para atrás. tacha el sábado. Pero igual tacha el viernes, el jueves, y entonces acaba concluyendo que no lo pueden ahorcar. Que no lo Pero van a ahorcar. llega, por ejemplo, el miércoles y lo ahorcan y lo sorprenden. Entonces la paradoja es esa. Es paradoja porque es muy difícil y hay muchos libros al respecto, de hecho. Pero Encontrar de una una manera tal cual. sencilla y cotidiana, hay un avisito en las tiendas de antes Hoy que no decía, fío, hoy mañana no sí. fío, mañana sí. Mañana sí. Sí. Exactamente. Entonces, la causalidad es, o la causación es como el, el concepto de que todo es causado por algo. Y en general, al menos nosotros que estamos metidos en el tiempo, que los eventos pasados o las condiciones pasadas, de algún modo, aunque sea de manera estadística, eh, influyen o determinan y son pues precisamente las causantes de las condiciones futuras, presentes y futuras.
Ujú. Entonces en filosofía es que Esto todo tiene puedes, una por causa, ¿no? favor, poner. Entonces aquí en este contexto ellos lo que están explicando es como cuál es en última la causa de todo lo que ocurre. Entonces, para que ocurra Sí, algo, lo que están diciendo es que tiene estaba que haber viendo un potencial. yo no sé si eso lo vimos hoy o Se le está yendo la profundamente como en señal. este momento. Sí, yo Sí, no soy la oí, pobre. no la oí. Se te entrecortó. Creo que se congeló ahora. Ay, le está molestando la señal. ¿Y ahí? No, qué pesar. A ver otra vez. Allí, ¿me oye? Sí, Sí, sí. ya volviste. No, decía que en el párrafo anterior me encuentro con un concepto que había pasado por encima de él, que habla de que existen unos potenciales estáticos y que por la influencia de los absolutos unos con otros y por las acciones del paraíso de la Trinidad, se convierten en unos potenciales, digamos, una verdad potencialidades, ¿sí? Trabajan los creadores y controladores del gran universo, lo dice allí. Entonces se me ocurría pensar de que causalidad, como dijo Andresito ahora, yo lo estoy repitiendo, es como para tratar de entender más. La causalidad es el desenlace de una potencialidad mm, activada. Entonces aquí diferencia una potencialidad estática de una potencialidad activada, que es cuando tratamos de explicar esos potenciales ocultos y los potenciales revelados. Entonces existen esas potencialidades activadas, entonces tienen una forma de realizarse a través de ya de la causalidad y están sometidas pues a lo anterior, o sea, es como una segunda causa, Una segunda porque la etapa. primera causa en ese caso serían los potencialidades estáticos. Sí, Yo digo como una Los segunda potenciales etapa, ¿no? estáticos sería como una primera causa y la segunda ya sería ya la causalidad que está derivada de esa potencialidad, digamos, activada. No sé si me enredé, pero me pareció entender, tener un soslayo de claridad. Yo entiendo la eventuación como el hecho de que surja la activación de esos potenciales. La eventuación yo lo entiendo es algo como algo que pasa de una etapa a la otra y se hace, digamos, eh, más posible, Sí, ¿cierto? sí, como es que que yo saco del se, bolsillo y digo, es así. Entonces se volvió, eventué un dulce. Y yo tenía era una potencialidad de comprar algo que no sabía todavía qué iba a comprar. Ujú. pero lo Sí, único que se eventúa aquí es el potencial, no la cosa terminada. el potencial todavía, se O eventúa el sea, potencial. Ujú. sí, ahí se revela el potencial, mejor dicho. Mm. Pero no es algo que pongan como O que sea, se crea, sino que se eventúa porque además lo que, lo que revelen, lo que entreguen los absolutos de potencial, que posiblemente están más allá del espacio y el tiempo, en general supongo que no será relacionado solamente con las existencias que están dentro del espacio-tiempo, sino con todo.
eh, nosotros los vemos desde el punto de vista del espacio-tiempo, mm, pero ellos son de un origen muy ancestral, muy elevado. Solo antecede el yo soy, pues. Entonces, eh, lo que sea que revelen debe tener unas posibilidades que trascienden el espacio-tiempo. ujú. Y sí, eso no lo había pensado yo hasta acá en este párrafo que dicen que eventúan, esos potenciales se eventúan. Ujú. Porque lo que sea que ellos den, sí, tiene un propósito actual, pero seguramente que también, pues todo sirve para lo que viene más adelante. Entonces, tienen en últimas un propósito que va más allá de todas las edades que nos podamos imaginar. Yo creo que por eso usan la palabra eventuación. Que Eventuación viene siendo creación. no, eventuados son, por ejemplo, Ahí en ese caso, le están creando unas capacidades a los potenciales estáticos. lo revelan. Entonces, desde Lo el punto de revela. vista de nosotros que estamos en el espacio-tiempo, seguramente que eso lo veríamos en algún momento del tiempo. Y desde nuestro punto de vista, tal vez sería creado. Pero desde el punto de vista de quien no esté en el espacio-tiempo, esa revelación de los potenciales no ocurre en un tiempo específico. Simplemente ocurre o no ocurre. ¿Sí? O sea, el problema está también con que la idea de causación para nuestra mente está ligada al tiempo. Lo Sí, pasado causa lo futuro. Pero, por ejemplo, cuando nos dicen que el Padre creó al Hijo, no lo imaginamos en el tiempo, ¿sí? Que primero en un tiempo existía el Padre y luego en un tiempo futuro ya existía el Padre y el Hijo. Pero eso es equivocado porque ellos existen antes del tiempo. Entonces la causación, aquí nosotros la asociamos con el tiempo para entenderla, y porque así funciona aquí la causación en el tiempo. Y no, no la entendemos. Pero de forma más profunda no tiene que ver con, está, simplemente es que algo cause, pero el tiempo y nada tiene que ver a otra cosa. ¿Sí? mm, No, pues sí está, por ejemplo, en ese punto 2 que habla de que los arquitectos representan esa intención de la deidad, inclusive en el futuro hasta el cuarto nivel, o sea, todo el universo maestro. Y ellos se llaman, si mal no recuerdo, arquitectos absónitos, ¿no? Es el nombre completo del universo maestro. O sea, Sí, absolutos. por eso el revelar esos potenciales es algo que no tiene que ver directamente con el espacio-tiempo, pues que a nosotros nos interesa desde ese punto de vista, pero es algo que ocurrió o ocurre simplemente sin tiempo. Se mm. eventúa el revelar ese potencial. Pero, por ejemplo, los arquitectos, ellos incorporan el concepto de la deidad, o sea, son el concepto de la deidad, no es que a usted lo mandé a hacer esto, entonces vaya y hágalo, no, son el concepto, Mm, entonces van a ser por siempre ese concepto, ¿sí? sí. Mm. Y estaba pensando, por ejemplo, Abona. Eh, Abona se hizo, no tiene un principio, ¿verdad? Se eventuó y sus nativos tampoco son creados, son eventuados, siempre existieron. Pero tuvo que haber ahí
Yo creo que tuvo que haber un flujo desde la tiroidea de potencial a la tiroidea de actualidad. Sí, Se eventuó el concepto, sí, la posibilidad de que existiese Abona y fue. y exacto, de una, no sin la parte experiencial. Ajá. Pero se Mm, tuvo que haber dado este proceso que está acá, de claro, causación. Y ahí el tiempo prácticamente no tuvo nada que ver porque ha existido desde siempre. mm, sí. Ujú. Bueno, voy a leer el 3. Yo lo leo. Pero lo iba a leer en inglés. Ah, dale, no La puedo. del inglés, porque ya lo habíamos leído en español. Así Ya habíamos leído los tres, sí. Creo que llegué tarde. no sé si ya habías llegado, pero bueno. No, yo no he llegado. Entonces, pero ahí lo puedes ir leyendo igual, comparando. Sí, sí. Entonces dice, 3 creación y evolución de actuales de universo. Universo actuals, dice. Es sobre un cosmo impregnado por la capacidad productora o por la presencia capacidad guión productora de la ultimacía de la deidad que los creadores supremos operan para efectuar las transmutaciones del tiempo de potenciales madurados en actuales experienciales. Dentro del universo maestro, toda actualización de realidad potencial está limitada por la capacidad última para el desarrollo y está condicionada espaciotemporalmente o espacio-tiempo condicionada en las etapas finales de emergencia. Los hijos creadores que salen del paraíso son, eh, de hecho, o en actualidad, mm, creadores transformadores en el sentido cósmico. Pero esto de ninguna manera invalida el concepto del hombre de ellos como creadores. Desde el punto de vista finito, ellos ciertamente pueden y crean. Desde lo finito. Sí, Mm, muy parecida. muy Igual. Sí, el nombre de creadores supremos es en ese sentido, en que pues ellos son parte de los que ejecutan el plan, pero más que todo son directores de orquesta para que todos los demás podamos tener la oportunidad de ayudar a ejecutar el plan. O sea, igual los hijos creadores, por ejemplo, experimentan en un autootorgamiento, pero Tiene una evolución. sí, pero e- es más en el sentido de que facilitan. O sea, así como un rector puede decir que él crea bachilleres, pues crearlos, no, a ellos les toca ganarse el título, ¿verdad? Pero el rector del colegio coordina que el proceso sea factible, viable, que exista el cómo. Por eso, una vez más, el Supremo depende tanto de los creadores supremos. Sin ellos, no puede haber progreso, aunque existan los potenciales. Ay, qué calidad. Justo estaba leyendo una cita que dice exactamente, estoy diciendo.
Te la voy a poner allí. ¿Sí? ¿Dónde están los muñequitos de, de- se me perdieron los muñequitos de esta unión del poder creativo de los creadores supremos con los potenciales creativos de la Trinidad? Mm, claro, ellos son los que van, los que van Ellos ejecutan mm, esa Mm. potencialidad. Sí, esos potenciales creativos de la Trinidad pues se ven manifestados o se evidencian cuando la trioidad de potencial revela. ujú. Sí, por eso La en Trinidad el diagrama experiencial. del Supremo él está en la mitad y arriba depende de la Trinidad, no solo porque le da la personalidad, sino porque la Trinidad en últimas es, eh, de algún modo coordina y activa a los absolutos de potencial para que entreguen potenciales ya lo que llaman madurados o revelados. Pero fíjate, acá dice, ¿no? Dice, toda actualización de la realidad potencial está limitada por la capacidad última para el desarrollo. O sea, si no hay capacidad para el desarrollo, o sea, si no existen los medios, pues esa realidad potencial no evoluciona. Mm, ¿No? Y, y está condicionada espacio-temporalmente en las etapas finales de su emergencia. O sea, depende del tiempo y del espacio, obviamente, de todas las limitantes para que realmente pueda, o sea, para ser médico estás limitado por el tiempo, ¿sí? Tienes el potencial, pero te va a tomar un tiempo. El espacio de tiempo son un amortiguador, o sea, esos potenciales igual se convertirán en actuales, ¿no? Pero el espacio y el tiempo hacen que no sea algo instantáneo, mejor dicho. Bueno, aquí pues la causalidad que mencionan no es tanto en el sentido físico y en el sentido de cómo un proceso físico puramente causa otro, sino es más en el sentido de el origen mismo de la causalidad, de que las cosas cambien, de que existe el cambio. ¿sí? La secuencia del origen. Ajá, Primero se establecen los potenciales y luego las capacidades para esos potenciales y luego ya se hacen actuales. Una secuencia de lo que el origen de lo que aparece primero y finalmente de la Trinidad del Paraíso, que es la que marca los destinos de mm, esos potenciales. sí. sí. Aparte la Trinidad, Facilito. bueno, más que la Trinidad, ya es la isla del paraíso, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, que es la trioidad de actualidad, que coordina lo ya manifestado, lo administra y bueno, hay también nuevos potenciales que surgen ya de sí mismos, de lo que se va terminando, ¿no? De las metas ya logradas también surgen, pero eso sí no los entrega ya la trioidad de potencial, sino que cuando cumplimos una meta se nos abren muchas posibilidades. Esos ya son como un dominó
que tumba Porque otro toda dominio. la experiencia no tendrá que ver con las trinidades experienciales. Sí, también, claro, seguramente. O sea, nosotros estamos en la tercera etapa, creación y evaluación, en cuanto a la personalidad, ¿no? Actualizando, descubriendo esa personalidad que nosotros, La, ese la potencial. etapa, la etapa uno nunca cesa. No, pero nosotros como personas, los mortales, las criaturas. Eh, pues Porque mira, por ejemplo, cuando miras por un telescopio una nebulosa que se está formando, los astrónomos en algún momento se darán cuenta de ese proceso donde de manera espontánea aparentemente surge energía materia del vacío. Ahí estaríamos contemplando la acción del absoluto no cualificado y de los controladores físicos decanos. la eventuación, ¿no? Todavía no. La activación de potenciales La estables. activación. Sí. Entonces, la trioidad de potencial está actuando permanentemente, yo creo, todo el tiempo. Hay grandes eventos, ¿no? Como la creación de Majestón, pero yo creo que aún así, de forma permanente, está fluyendo desde los absolutos de potencial hacia, hacia Pero a ver, los de actualidad. cuando dices que en un momento determinado, hipotético, pongamos los astrónomos estén mirando para el cielo y se la pillen, la emergencia de la nada, una nebulosa, es decir, algo apareció, no estaba en el vacío, de pronto apareció, ese no estaba ahí. Ese correspondería al primer punto de activación o a la El eventuación de primero. las capacidades. Eh, Está Porque entre el uno y el 2, creo yo. Es como Porque una... si aparece la nebulosa, ya ella está, su plan está diseñado, definido. Usted va a botar soles y planetas y eso ya Sí. tiene su plan definido. Mientras que donde está escondida que no se ve, está potencialmente puede convertirse en, ya lo tiene. Usted va a ser una ahorita que aparezca, porque no ha aparecido, pero usted ahí está, sí, escondida, que usted lo tiene guardado. Pero a la hora que apareció, ya le definieron el destino, porque esa podía haber sido otra cosa, no una nebulosa. Sí, yo diría que cuando primero ves el espacio vacío, Ujú, estamos en el nivel uno. ujú, Ahí el absoluto no cualificado está espacio ocultado, dice el libro. ujú. Entonces, eh, ese, ese plan de que él va a dar materia y energía, ese plan ya existe y sería como el nivel uno, donde él Sí, ya coordinó, digo él, pero no porque sea una persona, con el sí. absoluto de deidad que puede pasar que una personalidad aparezca y él va a reaccionar entregando materia y energía. Y ya cuando veas la nebulosa estaríamos en el 2, En el pero la 2. energía que sale es muy, muy sutil, ¿sí? No vas a ver un planeta, no vas a ver... Es una energía hecha de ultimatones apenas. Tienen que venir el tercero, los trascendentales esos, para que arranque la movención y la Sí, pero transformación. ellos la llevan apenas hasta ultimatones, digamos. Y ahí ya llegan otros controladores físicos de menor jerarquía y, por ejemplo, los hijos creadores y las ministras divinas. Pero a ellos no les dan ni un solo planeta ni una sola estrella. Es una energía muy, muy sutil, muy casi indetectable, digamos, pero está ahí. Y ellos ya y bueno, y dice sí que está en forma de remolinos, puede que sea una nebulosa, pero yo creo que una nebulosa en un estado muy, muy, el más primigenio, mejor dicho. Entonces ya es un potencial ahí revelado, pero muy crudo.
Y el Micael y la ministra, por ejemplo, llegan con otros seres que también controlan la energía ya a trabajar sobre eso. Pero les dan la arcilla pues en su estado más básico. Y dejamos a los seres quietos, las criaturas. Ahí todavía no hay seres, sí. No sabemos de dónde salen. Por lo menos los seres ascendentes, digamos, Mm. ¿cierto? Bueno, pues el documento recordemos que se llama El Supremo, el Último, el Tiempo y el Espacio. El Supremo y el Último, el Tiempo y el Espacio. Ya acabamos ese. Y esto era así, ahí se acaba la causalidad primaria Mm, y no, la secundaria. falta. Aparte creo que todo el año falta un poco de hoyo. Vale, uno acaba todavía. Va a parar de grabar por hoy.